Hello, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis y bienvenidos a este nuevo video en Rito Espiral y el segundo video de esta sección que ya comenzó y ya la estoy amando, llamada Pensar la Astrología, en donde estaremos contestando o intentando contestar o responder estas preguntas sobre el quehacer astrológico y el lenguaje astrológico que nos recorren, nos interpelan, nos atraviesan y nos cuestionan, ¿verdad? Entonces, esta sección es para esto. Y ya recién empezó y ya me pone muy feliz de hacerla y está re buena y la re disfruto. Pero antes de seguir con el video, voy a pasar el siguiente clip. Para todo lo que estás haciendo. Ya seguimos con el video. Antes de seguir, te quiero decir que tu suscripción a este canal de YouTube es muy importante. Apretar la campanita es muy importante para no perderte ninguno de mis videos nuevos. Tu like en Facebook, tu follow en Instagram y si quisieras tu membresía en mi Patreon también es muy importante y contribuyen muchísimo a que todo esto que comparto lo puedas seguir compartiendo. Así que aquí, ¡trin!, te dejo mis redes y aquí, ¡trin!, te dejo la invitación a suscribirte a este canal. No te vayas sin hacerlo. Volvemos con el video. Bueno, es eso, hay que suscribirse, el botoncito rojo, la campanita, la manito hacia arriba o también si quieres apretarla de abajo, apretala de abajo, o sea, la manito está bien, hace cosas, digamos, vos tenés que hacer cosas acá y si querés mucho más todavía, escribir un comentario acá abajo en la caja de comentarios, me gustaría muchísimo porque eso genera como la posibilidad de que nos podamos conocer mejor y de que yo pueda conocerlos a ustedes que son ese público que está ahí del otro lado y que se nutre de esto que también a mí me llena el alma compartir. Entonces, pues qué mejor, ¿verdad? Qué mejor. Y bueno, me imagino que ya habrás abierto en el navegador de tu internet hay una pestaña aparte para después de ver este video entrar en la página de Facebook de Rito Espiral y darle ese like, entrar en el Instagram de Rito Espiral y darle ese follow y ahí también corazoncito, comentario, interacción para poder conocernos más y compartir desde un lugar cada vez de mejor calidad. Entonces, vamos a encarar el tema de este video que nos reúne el día de hoy, que es ¿cuál es el origen de la astrología? ¿Cuándo comenzó la astrología? ¿No? Y en este video podemos, y lo haremos, ¿no? Podemos apoyarnos en determinados datos de registro histórico, ¿no? Para saber cuáles son, de cuándo datan y de dónde datan, ¿no? Los primeros registros de quehacer astrológico, ¿no? En la historia de la humanidad. Pero no nos vamos a quedar solamente con eso. Porque la idea en este video es complementar esa visión que nos va a servir muchísimo para saber dónde se empezó como a manifestar el primer quehacer, o por lo menos los primeros registros, ¿no? De eso que han quedado hasta el día de hoy, ¿no? Pero también vamos a intentar ver a esta pregunta como un trampolín para pensar en el sentido de la astrología. Ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a empezar por lo más concreto, que es este registro histórico, historiográfico, ¿no es cierto?, de los primeros quehaceres astrológicos. Bueno, si buscamos, digamos, de dónde datan estos registros, estos primeros registros del quehacer astrológico y de cuándo datan, vamos a encontrar como los primeros orígenes, por lo menos conocidos, del quehacer astrológico en el Imperio Mesopotámico. Estamos hablando de como unos milenios antes de el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de ahí encontramos estos primeros registros, ¿no? Como que han quedado hasta nuestros días. Y vale decir, ¿no?, que en el Imperio Mesopotámico la astrología todavía no se ocupaba de los individuos, o sea, no es como hoy que, por ejemplo, hay una persona que va con un astrólogo y le da determinados datos para calcular y hacer la lectura de su carta natal, de su cielo natal o de su revolución solar. O sea, es una consulta hecha para una persona, digamos. O sea, en el principio, en este imperio mesopotámico, en este lugar de donde datan los primeros registros del quehacer astrológico, la astrología no se ocupaba de las personas, sino que se ocupaba de los colectivos y tenía más que nada una función social y política, ¿no?
Eran como unos señores que subían unas torres altas que se llamaban zigurats, ¿no? Y desde esos zigurats, con la tecnología con la que se contaba en ese momento, estos astrólogos observaban, ¿no? Los tránsitos de los planetas que hasta ahora eran conocidos, hasta ese momento digo eran conocidos, ¿no? No se conocían todos, y hoy tampoco tenemos la certeza de que conozcamos todos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, los transpersonales en ese momento no se conocían, ¿no? Urano, Neptuno y Plutón no estaban dentro del imaginario astrológico del ser humano, ¿no? Entonces se observaban los tránsitos de los planetas conocidos, ¿no? Desde esos altos zigurats, y estos astrólogos empezaban a ver que había determinadas correlaciones entre determinados tránsitos de determinados planetas y determinadas cosas que ocurrían en el devenir humano aquí abajo en la Tierra, ¿no? Entonces por eso los astrólogos de esa época eran muy consultados por los políticos, que en ese momento eran, no sé, los reyes, los emperadores, bueno, no sé qué nombre le ponían, ¿no? A la gente que ocupaba esos cargos. Entonces, bueno, obviamente en este momento también la astrología cumplía una función muy predictiva. Función. Recuerden, si han visto el video anterior de Pensar la Astrología, donde intentábamos responder esto de qué es la astrología, hacíamos una diferenciación entre lo que la astrología es y determinadas funciones que la astrología fue cumpliendo a lo largo de la historia de la humanidad, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, en ese momento, obviamente, la astrología cumplía una función bastante predictiva. Le interesaba al rey de turno saber cuándo iba a ser el mejor momento para atacar e invadir tal otro imperio y, bueno, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Ustedes fíjense que en este quehacer astrológico, el astrónomo y el astrólogo eran la misma persona, digamos, o sea, no había una diferenciación. Y quizás sea porque, digo yo, no sé, que en la antigüedad el hombre no tenía esta necesidad tan tajante de separar todas las cosas en cajoncitos. Esto va acá, esto va allá, y lo que es esto otro no lo es, y estas cuestiones, ¿no? Por ahí tenía una visión un poco más integral de la experiencia de la vida, digamos, ¿no? No sé, me imagino, me viene así la posibilidad. Bah, en fin, entonces los primeros registros datan de la Mesopotamia. Pero luego, en el Imperio Egipcio, empiezan a aparecer vestigios de prácticas astrológicas que tenían que ver con la observación más a nivel individual, subjetivo, como la astrología se empieza a ocupar de las personas recién en el Imperio Egipcio. Y después, ¿no? En el Imperio Griego y luego obviamente en el Romano también. Luego con el advenimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, obviamente toda la astrología y todas las demás mancias, ¿no? Son obviamente reprimidas y negadas y clausuradas y condenadas. Entonces la astrología dejó de existir, no, siguió existiendo, solo que funcionó a un nivel muy clandestino. Y siglos después, ya bastantes siglos después, no estoy haciendo un recorrido muy grosero acá, perdonen los historiadores que seguramente me quieren matar, pero bastantes siglos después, digamos, ¿no? Con el advenimiento luego del Renacimiento y todo esto, el advenimiento cada vez más fuerte del paradigma cientificista, obviamente la astrología, ya la astronomía y la astrología habían sido tajantemente separadas, y adivinen ustedes quién quedó así como bien posicionada y quién fue tirada al tacho de la basura. Pues obviamente la astronomía, que es una ciencia, quedó ahí arriba en un patamar mucho más alto, y la astrología fue como defenestrada y nada, eran todos chantas y demás, ¿no es cierto? Y recién en el siglo XX, ¿no? La astrología vuelve a tomar un lugar en el imaginario humano, un lugar importante, un lugar preponderante, con el rescate, ¿no? Y el readvenimiento de la importancia del símbolo, ¿no? Obviamente para esto ayudó muchísimo la psicología, bueno, creo que todas las ciencias humanas en realidad, ¿no? Ayudan un montón a que también la astrología como saber y como disciplina pueda ser rescatado, que haya una razón para rescatarla, digamos, ¿no? Me parece que el símbolo es algo importante para el ser humano, mirá, qué loco. Entonces, bueno, vuelve la astrología y otras prácticas, obviamente, a tener contacto con el ser humano. Pero vuelven de una manera muy pop, ¿no? O sea, si hay alguien ahí del otro lado que sabe algo un poquito, ¿no? Sobre historia del arte, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? De arte contemporáneo, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, no sé si a alguien le suena el nombre Andy Warhol, bueno, qué sé yo, Liechtenstein, bueno, hay menos conocidos, ¿no? Pero así como el arte
se encara desde un lugar pop, que pop quiere decir popular, ¿no? Y todo esto, pues la astrología, la forma que tiene la astrología de volver, o la forma en que el ser humano la hace volver así, para sí mismo, ¿no? Es también muy pop, ¿no? Entonces la astrología vuelve a tomar contacto con el ser humano a través de la práctica horoscópica, no sé si se dice así, horoscópica o horóspica, no, horoscópica, ¿no? A través del horóscopo. Entonces, a través del horóscopo, y todavía en el imaginario del ser humano, para la mayoría de los seres humanos, la astrología continúa siendo simplemente esto. O sea, para la mayoría de los seres humanos, la astrología es esta página que aparece en la mayoría de las revistas, así que se ocupan de cosas de intereses generales y a veces medio como poco superficiales, me parece. Esta página, ¿no? Que dice cómo le va a ir a Tauro, a Géminis, a Leo, a Sagitario y a todos estos en el trabajo, en el dinero y en el amor, ¿no es cierto? Y nada más. O sea, la mayoría de la gente piensa que la astrología es esto y obviamente no lo es, digamos. No lo es. Pero, ¿qué pasa? Ha pasado muy poco tiempo desde la segunda mitad del siglo XX. Estamos a principios del siglo XXI, a añitos, ahí, a 2 décadas nada más. Entonces todavía nos falta una perspectiva histórica como para que la astrología siga volviendo con todo su poderío, con su real cara, digamos, que obviamente va mucho más allá de un horóscopo en una revista, eso es obvio. Pero bueno, es obvio para mí que soy astrólogo y para las personas que nos gusta la astrología, pero para el grueso de la gente no tiene por qué ser obvio. Pero todavía falta tiempo, perspectiva histórica, ¿no? Para eso. Y todo lo que hagamos en función y en pos de la buena astrología, digamos, pues contribuye con este regreso, ¿no? De la astrología en el imaginario humano. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí hice como un raconto histórico muy grosero, obviamente historiadores y astrólogos también me deben estar queriendo quemar viva, pero bueno, no es el objetivo de este video hablar como profundamente sobre las cuestiones históricas, simplemente como para que entiendan más o menos cómo fue yendo la cosa, así como a grosso modo, digamos, porque lo que me interesa es ir como a esta otra parte de la pregunta, ¿no? Que quizás no tiene tanto que ver, como les decía, con datos históricos y registro historiográfico y demás, sino que tiene que ver con abordarla desde un lugar más poético y más romántico, pero no por eso menos importante, porque tiene que ver, esta otra forma de encarar esta pregunta, tiene que ver con el quehacer astrológico per se, el quehacer astrológico en su profundidad, que es algo que incluso a muchos de los astrólogos muchas veces nos falta, nos olvidamos de que es importante, y es la conexión con la fuente donde recabamos información, que es el cielo. Hoy vivimos en una época con una tecnología bastante avanzada, por lo menos, no sé, a nuestros propios ojos, ¿no? Con una tecnología bastante avanzada, en donde, por ejemplo, los astrólogos, cuando tenemos que calcular una carta natal de alguien, ¿no? O la nuestra, capaz, también, ponemos en una página web, en internet, la fecha exacta del nacimiento de la persona, la hora exacta, la fecha de nacimiento de la persona, ciudad, provincia, país, y los algoritmos de esa página web nos calculan el cielo natal, ¿no? de esa persona que está consultando, ¿no? Tremendo, porque en la antigüedad obviamente esta tecnología no estaba disponible, entonces obviamente los astrólogos para calcular la carta natal de alguien era como un montón de cálculos matemáticos y compases y mirar por el telescopio y estas cosas, ¿no? Era como mucho más complejo, mucho más complicado, mucho más lento también, ¿no? Entonces con las facilidades tecnológicas que hoy tenemos, incluso los astrólogos nos olvidamos muchas veces la importancia de mirar el cielo. O sea, ¿para qué lo vamos a mirar si tenemos este algoritmo que nos calcula el cielo de cualquier momento, visto desde cualquier lugar del mundo? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo de mirar el cielo? ¿No? Y nos olvidamos que mirar el cielo es fundamental para hacer astrología, para conectarnos con ese lugar de lo simbólico de la astrología, ¿no? O sea, podemos saber mucho de teoría, podemos saber mucho de mitología porque lo leímos en libros y fuimos muy estudiosos del tema, qué sé yo, pero si no dedicamos de vez en cuando un ratito a maravillarnos con la grandeza de ese lugar que es la fuente en la que recabamos la información, que nos hace percibir también de nuestra pequeñez como seres humanos, pues hay una parte del oficio que nos está faltando. ¿Se entiende? Entonces, y ahí es donde quiero llegar, ¿no? Los primeros registros históricos
del quehacer astrológico vienen de la época del Imperio Mesopotámico. Perfecto. Pero el hombre hace astrología, o sea, el ser humano, quiero decir, hace astrología, probablemente sin saber que está haciendo astrología, pero desde el principio de los tiempos y desde el principio de su existencia. Porque el hombre, o sea, el ser humano, desde que es ser humano, siempre ha mirado al cielo. Sobre todo porque el paradigma, antiguamente, en las épocas incluso prehistóricas, era un paradigma totalmente animista. ¿Por qué? Porque el ser humano no tenía la suficiente información como para comprender de una forma racional un montón de cosas que hoy para nosotros son normales. Por ejemplo, un eclipse. Hoy entendemos por qué se dan los eclipses. Pero el hombre prehistórico no. Entonces de repente si el sol se empieza a apagar, el hombre prehistórico se preguntaba ¿por qué el sol se está muriendo? ¿Alguien me lo está quitando? ¿Volverá a nacer? ¿O no nacerá nunca más el sol? El hombre prehistórico seguramente se lo preguntaba porque no tenía el conocimiento ni la tecnología para responder esa pregunta. ¿Se entiende? Entonces, mirar el cielo era fundamental. También era fundamental porque cuando el hombre era nómade, se seguía, digamos, a las hordas de animales que le servían de alimento y de abrigo, también un poco guiándose por un mapa que estaba ahí arriba, que eran las constelaciones. Entonces, mirar el cielo para el hombre prehistórico era una práctica diaria y de la cual dependía su sobrevivencia, entonces no dejaba nunca de hacerlo. Tenía una conexión con el cielo tan íntima y tan profunda, sin darse cuenta, ¿no? Quizás mucho más que muchos astrólogos que hoy estemos vivos en este momento. Entonces, ¿cuál es el origen de la astrología? ¿Cuándo comenzó el hombre a hacer astrología? Cuando en la Mesopotamia los astrólogos se subían a esos altos zigurats para observar el cielo y observar los tránsitos planetarios, o desde la primera vez que el hombre, o el ser humano mejor dicho, miró el cielo con fascinación y estableciendo una íntima relación entre lo que sucede allá arriba y lo que sucede aquí abajo con él. No sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Comenten acá abajo, comenten qué piensan. Yo pienso que son dos respuestas que ambas son súper válidas y que lejos de contradecirse se enriquecen una a la otra. Porque esta respuesta más del orden de lo poético y de lo romántico quizás no responde con fechas y momentos históricos tan precisos, pero sí nos hace acordar de algo que muchas veces incluso los astrólogos olvidamos, que es ¿qué hacemos cuando hacemos astrología? Entonces es esto lo que les quería compartir, es este el video número 2 de esta hermosa sección llamada Pensar la Astrología. Vuelvo a invitarlos y ahí con un poquito de... no obligación, pero sí, cópense. Botoncito rojo de suscribirse, campanita, comentario que dejo en la caja de comentarios y recomienden el canal de Rito Espiral. Si les gustó el video, manden el video a fulano, a mengana, a sultanex. Se lo mandan y así la comunidad puede ser cada vez más grande y la palabra Rito Espiral puede llegar cada vez a más personas. Ese like en Facebook, ese follow en Instagram, ese comentario, ese corazoncito, esa interacción es sumamente importante para cualquier proyecto autogestivo, así que háganlo por mí y por Rito Espiral. Luz dejo. Hasta el próximo video aquí en Pensar la Astrología o el próximo que aparezca aquí en el canal de Rito Espiral. Chau, sí.